Vamos a volver al ejemplo de la lista de la compra, pero esta vez vamos a explicar una implementación en la que vamos a incluir Room por detrás, de forma que, como veis aquí, pues tenemos una pantalla de lista de la compra y como ya habíamos visto en alguna versión anterior, lo que tenemos es la botón bar en esta, digamos, pantalla de home o pantalla que va a contener la lista, por así decirlo, una cantidad total y un precio total. De momento están a cero porque no tenemos ningún elemento añadido, pero fijaos que si yo ahora pues añado, por ejemplo, pan de cantidad 1 y le vamos a poner de precio 0,5, por ejemplo, si yo le doy a añadir, ahora tengo el pan aquí añadido, la cantidad 1 y 0,5. ¿Qué más tiene esta aplicación? Bueno, tenemos una pantalla de detalle, de forma que si yo pulso aquí en el iconito de información, puedo ir a ver cuánto cuesta el pan, digamos, una cantidad de, o sea, cuánta cantidad hay de pan y qué precio tienen por unidad las barras de pan, de forma que si yo ahora editase aquí y en vez de 1, pues le pongo que vamos a tener 2 y en vez de 0,5, que van a valer 1 o 1,5, por ejemplo, le doy a editar, se edita los detalles del producto y si yo vuelvo para atrás, ahora ha cambiado también aquí, fijaos, tenemos cantidad 2 y precio 3. El precio, como veis, es el precio total de lo que vamos a pagar por lo que tenemos, digamos, en toda la lista de la compra. Si yo añado otro elemento, por ejemplo, pues vamos a ponerle leche. De leche vamos a comprar 1 y vamos a decirle que el precio es de 2. Yo le doy a añadir y fijaos que ahora tenemos, claro, cantidad 3 porque es el total, el número total de productos que nos vamos a llevar. ¿Por qué? Porque de pan teníamos 2, como recordáis, y de leche tenemos 1. Y básicamente los totales que tenemos abajo, pues básicamente están multiplicando. El precio es lo que vamos a pagar por cada producto y el sumatorio de todos ellos, y la cantidad es pues la cantidad total de, pues si nos llevamos 2 de pan más 1 de leche, son 3. Fijaos que podemos acceder también a la pantalla de edición directamente desde, pues aquí si tenemos la leche puedo entrar desde el lápiz, directamente editar la leche y ahora le digo, vale, pues me voy a llevar 3 de leche. Lo edito y directamente de forma reactiva vuelve a recalcular todo esto y todo bien, ¿no? Además tenemos, por supuesto, pues podemos borrar y si borro, pues directamente se guarda. Pero ¿dónde está la diferencia? Además de que, bueno, ahora tenemos varias pantallas y veréis que esto estamos tratándolo con navegación y todo esto con respecto a ejemplos anteriores. Bueno, pues la principal diferencia está en que yo ahora puedo cerrar la aplicación por completo y si la cierro por completo, si yo vuelvo a abrirla, tengo unas cuantas, entonces ¿cuál es la correcta? Hay que verlo. Esta no es, eso es por llamarle a todos los proyectos igual. Es lista compra persistente, creo recordar. Compra persistente, ahí está. Como veis, los cambios se han guardado porque tenemos por detrás una base de datos que lo que está haciendo es pues almacenar todos los productos con la cantidad que hemos comprado de cada uno, el precio que tienen y todo esto. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco cómo hemos implementado todo esto, vamos a ir empezando sobre todo por la parte estructural del proyecto, luego vamos a pasarnos al paquete de data, que es el que va a contener toda la parte de la implementación de Room y todo esto, y luego ya por último vamos a ver la capa de UI, cómo hemos hecho la navegación y cómo hemos planteado toda la parte de cada una de las screens con sus correspondientes view models, que aunque eso, la gestión del estado y de los view models es algo que ya habitualmente hemos trabajado, vamos a ver cómo trabajar con las funciones que tienen que ir en corrutinas, las suspend fun propias que van a trabajar contra la base de datos, y además vamos a ver un concepto que creo que no habíamos visto antes, que es el del View Model Provider, porque en esta aplicación tenemos varios View Models y en lugar de inyectar la dependencia del repositorio de Room en el propio ViewModel, como hacíamos antes a través de un Companion Object, como hicimos en la aplicación de la Trivia App, y meter ahí el patrón factoría con la inyección de la dependencia de Retrofit. Ahora la dependencia que vamos a utilizar es la de Room. Eso no cambia nada, pero lo que sí que cambia es que como ya tengo varios view models, lo veremos después, ¿no? Cada uno por cada una de las pantallas que gestionan cada uno a su propio estado, nos es mucho más cómodo pues directamente coger y trabajar con ViewModel Provider, que se encargue él de, a través de una única variable factoría, inyectar a cada uno de los biomodels correspondientes pues las dependencias que necesita, que básicamente van a ser la de Room porque no tenemos nada más, y vamos a también inyectarle el state handle para saber en la pantalla de detalle y en la pantalla también de edición cuál es el ID, o en este caso no va a ser el ID, digamos la clave primaria
de cada producto para poder acceder a ella sin tener que, pues nada, pasárselo, digamos, de forma explícita al composable, ni metérselo en el viewModel como, bueno, ya veréis cómo lo hacemos. Vamos a hacerlo a través del state handle. Entonces, voy a ir explicando poco a poco cada uno de los archivos, un poco en el orden, bueno, en uno de los posibles órdenes lógicos para ir desarrollándolo, ¿no? Pero no necesariamente habría por qué seguir el mismo orden. Entonces vamos a ir poco a poco. Voy a quitar el móvil de en medio, vamos a empezar, como siempre, por nuestra main activity. La diferencia con otras implementaciones que hemos hecho antes es que esta main activity, fijaos que lo único que tenemos en el set content, por supuesto, como siempre, el tema que nos pone en el proyecto, y tenemos un composable lista compra app. Esta lista compra app viene a representar, por así decirlo, como un composable general que va a ser el que se encargue luego de llamar a el propio app-nav-host, a la navegación, vaya, para mostrar una pantalla u otra. Esto realmente nos lo podremos ahorrar, podríamos directamente meter el nav-host aquí y llamar a la navegación, pero me parece interesante añadirlo porque lo que podríamos hacer, fijaos que lo tenemos aquí, lo único que hace es llamar al nav-host. Ya veis que pone aquí top level composable que representa las pantallas de la aplicación. Aunque no lo estoy utilizando, sí que hay algún ejemplo por ahí en los Codelabs y hemos hecho algún otro ejemplo en clase que básicamente lo que podemos utilizar es este mismo archivo para partes de la aplicación que puedan estar compartidas entre todas las pantallas, como puede ser, por ejemplo, la top-up bar, si dependiendo de lo que le mandemos, pues a lo mejor solo cambia el título, pero los colores son siempre los mismos, o dependiendo de si puede navegar hacia atrás o no, muestra el icono de navegación hacia atrás o no y tal, pero bueno, ya digo, lo pondríamos aquí como parte de este archivo y sería pues eso, unos composables que nosotros reutilizaríamos en diferentes pantallas. Ahora mismo no lo estamos utilizando, pero me gusta ya que quede la estructura hecha por si quisiéramos meterlo, ¿no? Entonces, estos dos archivos no tienen mucho más y luego vamos a empezar por lo que sería toda la parte de room. Lo primero que haríamos, siempre que vayamos a meter room o casi cualquier cosa en el paquete de datos, es definir nuestro modelo de datos. En este caso, nuestro producto, al margen de los decoradores de room, que ahora hablaremos de ellos, lo que tiene es un nombre, una cantidad y un precio. La cantidad es un entero y el precio es un double. Para poder añadir room, bueno, por supuesto, hemos añadido, que eso se me olvidó comentarlo, pero tendríamos que añadir, por supuesto, tanto a nivel de app como a nivel de proyecto, unas cuantas dependencias. En este caso estamos utilizando el plugin de KSP para, aquí abajo de todo, como veis, meter la dependencia room runtime, room KTX y estamos utilizando con KSP el room compiler también. ¿Qué pasa? Que para poder utilizarlo hay que meter también el ID aquí a nivel de proyecto, en el Gradle a nivel de proyecto de KSP, con una versión, la versión que definamos aquí tiene que ser compatible con la versión de Kotlin que estamos utilizando, que en este caso lo es. Bueno, ya veis que tengo aquí alguna dependencia que podríamos actualizar y tal, pero ahora no nos vamos a centrar en eso. Básicamente hay que tener en cuenta eso, que esta versión de aquí de Kotlin sea compatible con la versión de KSP que estamos utilizando. Eso podéis chequear en la documentación qué versión es compatible con qué versión, pero vamos, en general también podéis utilizar esta y no habría ningún problema. Bueno, una vez recordado esto, vamos a hablar sobre qué estamos representando aquí con los decoradores de room. Con entity, como sabéis, pues vamos a representar una entidad que viene a ser una tabla de nuestra base de datos. Nosotros en este ejemplo solo tenemos una única tabla, que es la tabla de productos, y la tabla de productos, como veis, pues va a tener estos atributos. Hemos definido además el nombre del producto como primary key, asumiendo que obviamente si estamos haciendo la lista de la compra, pues yo sí tengo en el proyecto el pan añadido, por ejemplo, o cualquier cosa por el estilo, no voy a volver a añadir el pan, sino que lo que haría sería pues aumentar la cantidad o cambiar el precio, pero vaya que utilizamos el nombre como clave primaria. Una vez tenemos la entidad definida, lo siguiente que podríamos hacer sería definir nuestro DAO. En el DAO simplemente vamos a definir las acciones que queremos que sean posibles realizar contra la base de datos. En este caso ya veis que tenemos un select all from products para traernos todos los productos, que en este caso es un flow de una lista de productos, es un flow porque así nos es más sencillo a la hora de efectuar la recomposición contra, bueno, los composables, ¿no? Si esto es un flow, pues directamente podemos suscribirnos a los cambios, colectar del flow los posibles cambios que haya en la lista, de forma que directamente cuando añadimos un elemento o lo borramos, la lista ya va a detectar el cambio directamente porque como está colectando el flow, pues ya se va a recomponer directamente. Fijaos que nada, para definir el DAO ponemos @DAO, interface, una interface siempre el DAO,
ProductDAO en este caso. Como decíamos, tenemos para las queries @query, en este caso selectAllFromProducts, y lo definimos con el método getAllProducts, que nos devuelve el flow que comentábamos. Para un producto en concreto tenemos selectAllFromProducts, where name sea el name que le pasamos como atributo a la query de la función getProductByName, que como veis también me devuelve un flow de un producto en este caso. Por lo mismo, porque si el producto pues en algún otro hilo o lo que fuera, en alguna otra corrutina, todavía estuviera modificándose o lo que sea, pues directamente nuestra interfaz va a poder recomponerse en caso de que el producto sufra cualquier cambio. ¿Es esto estrictamente necesario en este caso y en el anterior? Es decir, ¿estoy obligado yo a devolver un flow en lugar de una lista directamente o un producto directamente? No, para nada. Simplemente hay que tener en cuenta, pues, es posible que mi aplicación la lista, yo que sé, cargue antes de que carguen los datos o lo que sea, o necesito de verdad que eso sea un flow para estar colectando los valores y así no tener que estar pendiente de actualizar o hacer una nueva llamada a la base de datos para comprobar que ha cambiado. Bueno, pues dependiendo de si es así, necesitaremos el flow o no. Luego, como veis, el resto tenemos las funciones de insertar producto, actualizar producto y borrar producto, que todas reciben un producto. Y como veis, los decoradores pues son los propios de las acciones SQL, ¿no? El insert, el update y el delete. Esto no tiene más. En el DAO, como veis, simplemente estamos definiendo las acciones que podemos hacer contra la base de datos. Entonces, si necesitáramos alguna query más diferente con algún otro, yo que sé, con un order by o bueno, cosas que no me devolvieran todos los datos, sino a lo mejor solo quiero las cantidades y pues podríamos simplemente añadir aquí más queries y listo. ¿Que no queremos dar la posibilidad de actualizar los productos porque queremos que una vez insertan pues tengan que ser así? Pues simplemente no damos la opción del update y ya estaría. Ahora bien, una vez tenemos el DAO definido, una vez tenemos el producto definido, lo siguiente sería definir cómo va a ser mi propia base de datos. Mi propia base de datos, como tal, vamos a tenerlo, en este caso, en una clase AppDatabase, le podríais llamar un poco como queráis, pero lo importante es que esté decorada con database y que le pasemos todas las entities que queremos que formen parte de esa base de datos, es decir, todas las tablas que queremos que pertenezcan a esta base de datos y se pasan con este formato. Como veis, product class. ¿Por qué se hace esto? Porque la clase product, la clase que va a hacer todos los create table product y todo ese código SQL que genera la tabla y que lo inserta en la base de datos y todo esto, se va a encargar Run de hacerlo por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada. Esto es muy parecido, si habéis trabajado con Hibernate, a cómo se definen pues ese mapeo objeto relacional también con Hibernate, ¿no? Aquí le podríamos añadir la versión y podríamos también darle la opción de si queremos que exporte el esquema o no. Si queremos que cuando cambie el esquema de la base de datos, pues digamos que ese esquema anterior se almacene en el propio teléfono o no. Pero bueno, ahora mismo no sé si es relevante. Esta clase va a ser una clase abstracta, siempre, bueno, o en la mayoría de veces, y vamos a heredar de Run Database para poder generar la base de datos. Esta es la clase que representa nuestra base de datos. ¿Qué va a tener? Por supuesto, una abstract fun product DAO, porque va a tener el DAO que se va a encargar de gestionar pues todas las acciones que podamos realizar contra ella. Si es abstracta, ¿cómo accedo yo a mi base de datos? Bueno, pues porque vamos a tener dentro un companion object que va a trabajar como un singleton. Este companion object es un singleton. Y lo que tenemos es una variable, una instancia de la base de datos, que ya veis que es volátil. Es volátil porque tenemos que declararla así para que no haya nunca dos posibles accesos o conexiones con la base de datos simultáneos, sino que tenemos una única instancia y al declararla como volátil ya evitamos posibles problemas de concurrencia como lecturas sucias, escrituras con condición de carrera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una variable instance de tipo appDatabase que puede ser nula porque, claro, ¿cuándo va a ser nula? Pues la primera vez que yo ejecuto mi aplicación, la primera vez que yo la inicio, la base de datos todavía no está creada, por lo tanto, todavía no puedo tener conexión contra ella. ¿Cómo voy a acceder yo a esta instancia si es privada? Pues a través del método getDatabase del companion object. Este método, como veis, necesita recibir el contexto para generar la base de datos, porque Run lo necesita para luego utilizar el Database Builder para crearlo. Entonces este método lo que vamos a hacer luego es, en nuestro contenedor de dependencias, a través de la clase application, que hereda de application, vaya, ya veréis cómo, pero vamos a inicializar todo esto pasándole el contexto de la app. Básicamente esta función, como veis, devuelve un objeto appDatabase y lo que vamos a hacer es devolver instance. ¿Qué pasa?
devolvemos instance en caso de que instance ya exista. Os recuerdo que instance puede ser nula. Cuando es nula, volvemos a lo de antes, va a ser nula normalmente la primera vez que ejecutemos esa conexión o cuando abrimos la app y todavía no está la conexión inicializada o lo que sea. Para nosotros poder, en caso de que sea nula, inicializar una nueva conexión, abrimos un bloque sincronizado. Este bloque sincronizado lo abrimos básicamente por lo mismo que decíamos antes, porque si hay varios accesos a GetDatabase, antes de que la instance deje de ser nulo, puede ser que nos fuéramos más de una vez por esta parte del código y necesitamos que esto solo se ejecute una única vez para que solo genere una única instancia contra la base de datos. Entonces, básicamente, por eso esto es un bloque sincronizado. ¿Y qué hacemos dentro del bloque sincronizado? Bueno, nos creamos una val instance que lo que va a hacer es precisamente llamar a room y a su método database builder para generar esta base de datos, para crearla. Le pasamos el contexto, que es lo que luego le meteremos en el contenedor, en el app container. Aquí le pasamos app database class Java, que esta clase es otra como la de product class, que es la que se encarga, al igual que la de product class es la que me genera room con los create tables y todo esto, pues esta va a ser la clase que me genere room con los create database y todo lo que necesite para crear la base de datos y meterle las tablas de todas las entities que nosotros definamos aquí arriba. Una vez hecho esto, bueno, simplemente le pasamos luego un nombre a la base de datos, que puede ser el que queramos. Esto simplemente va a definir cómo se llama la base de datos luego en los archivos internos del teléfono, que los podríamos consultar, pero bueno, es bastante irrelevante. Y una vez tenemos la instance creada con el database builder, llamamos al método build y hacemos también con also, con la scope function also, inicializamos instance a it, a esta propia instancia que estamos mandando aquí, y además devolvemos la instancia. ¿Por qué la devolvemos y la inicializamos a la vez? Bueno, básicamente aquí la devolvemos para que se vaya por el return en caso de que la instance constante, digamos, la mayúscula, fuera null. Si se va por este lado, al final del bloque tenemos que devolver instance. Y además estamos inicializando instance a it para que la próxima vez que se haga un getDatabase, como ya existe, que no tenga que volver a pasar todo por aquí, sino que directamente ya inicializamos instance a esta instancia de la base de datos ya creada que acabamos de generar. Una vez hecho esto, nos falta ver, porque claro, hemos definido cómo es nuestro producto, hemos definido qué acciones vamos a poder hacer contra él y aquí hemos definido cómo crear nuestra base de datos y cómo tratarla a través de un objeto, a través de un singleton, de un companion object y tal. Todo eso ya lo hemos hablado. Pero claro, ProductDAO es una interface. Seguimos necesitando implementar esta interfaz. ¿Dónde vamos a implementar esto? Como siempre, y al igual que ocurría con todos los métodos ya en retrofit o en el data store que tenemos que implementar cuando tenemos acciones contra pues una base de datos, contra HTTP, vamos a necesitar un repository. Y este repository, aunque aquí lo definimos a través de una interfaz y una clase, la interfaz aquí os la podéis ahorrar, ¿vale? Simplemente a mí me gusta ponerla por orden, por limpieza y porque así tengo yo aquí definido también en esta interfaz todos los métodos que va a poder hacer el repositorio. De hecho, si yo quisiera meterle alguno más al margen de, pues yo qué sé, si además de tener conexión con Room, pues yo tuviera aquí alguna, bueno, podríamos reutilizar este mismo repositorio para hacer alguna llamada HTTP también y tal, pero bueno, o para meter algún método extra que no tuviera que ver con Room. Pero bueno, ahora mismo aquí solo lo estamos utilizando para implementar los métodos del propio DAO. ¿Qué métodos vamos a tener entonces? Los mismos. Tenemos un getAllProductsStream, porque me va a dar un stream con el flow de toda la lista de productos. GetProductStream, porque me devuelve un flow del producto. Y el insert, el update y el delete. Fijaos que estas tres son suspend_fun. Son suspend_fun precisamente porque lo que vamos a tener que hacer para poder ejecutarlas es ejecutarlas en un entorno de una corrutina. Entonces, una vez tenemos definido nuestra interfaz, a la hora de implementarla, tenemos que decir que esta clase Product Repository Implementation en este caso necesita recibir una instancia del DAO, un val product DAO de tipo product DAO y nos va a devolver un product repository, una instancia de nuestra interfaz product repository. ¿Qué vamos a tener que hacer? Bueno, pues sobreescribir cada una de estas funciones que hemos definido arriba, pero fijaos que lo único que hacemos dentro de las funciones es override fun, el mismo nombre, lo devolvemos exactamente lo mismo y dentro lo que hacemos es llamar a productDAO.getAllProducts.getProductByName y le pasamos el mismo name, insert product, update product. Ya veis que lo único que estamos haciendo es llamar a los métodos que habíamos definido aquí en el DAO. Y entonces podéis pensar, jolín, pero entonces no estamos haciendo nada. No, claro. Es que la parte de lo que es el código de
hacer la query, de ejecutar ese típico prepared statement como hacíais con Java o en SQLite, en Android o sin Room y todo esto, eso ya lo hace Room por nosotros. O sea, toda la parte de hacer el insert into, nombre de la tabla con estos valores, bla, 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 todo eso ya lo hace Room. Entonces a Room simplemente nosotros en el DAO le definimos cuáles son los métodos que quiero que implemente por mí. Y aquí en el repositorio le decimos que los use, en qué momento los va a usar. Una vez tenemos el repositorio creado, pues ya solo nos quedaría la parte del app container. El app container, al igual que nos ocurría con Room, vamos a tener un app container que recibe el contexto, porque os recuerdo que yo necesito el contexto, voy a cerrar el repositorio y el DAO y el producto, y me voy a quedar con el app database y el app container. Fijaos que, claro, yo necesito el contexto aquí para crear la instancia con la base de datos. Entonces, en el contenedor de dependencias, en mi app container, ya le voy a poner también que necesito que le llegue ese contexto. ¿Para qué lo necesito? Para mi variable appDatabase, cuando hacemos appDatabase getDatabase, que es este método de aquí, pasarle ese contexto que me llega. Ese contexto, claro, me tiene que venir de o bien un contexto de compose, es decir, o dentro de algo que se ejecute dentro de alguna clase que herede de activity, como son los composables, acordaos, todos los composables se van a ejecutar desde aquí, que están en main activity, que heredan de una clase activity. Entonces tenemos un contexto. Y la otra opción, que es la que vamos a usar, es una clase que herede de application. Entonces yo aquí básicamente defino mi app database, le paso el contexto, defino mi product DAO, a través de app database, cuando ya tengo la instancia creada, accedo al DAO, y con esta variable del DAO ya puedo hacer product repository implementation, la implementación de mi repositorio, pasarle el DAO para que lo implemente, y además pues tengo aquí una función que ahora mismo no estoy utilizando porque estoy accediendo directamente, pero bueno, podría, la verdad que la definí y luego me olvidé de usarla, pero es básicamente lo mismo, que es un provider del repository. Básicamente solo me devuelve el propio repository. Si esto fuese privado, pues yo podría acceder a través de la función. Ahora bien, ¿qué ocurre entonces? ¿Cómo le paso yo este contexto? Bueno, pues al igual que pasaba con Retrofit cuando implementamos el repository, yo tengo aquí una clase que representa mi application. Para ello, hereda de application y tenemos, como siempre, la definición de mi app container en un late-init var app container de tipo app container. Esto, por supuesto, también podría ser, también podríamos declararlo by lazy en lugar de con late-init. Es lo mismo. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es override fun on create, super on create, siempre para llamar a todo lo que tiene que hacer application antes de hacer nada más. Y aquí es donde app container le podemos por fin pasar el context que necesitamos para crear la base de datos y crear todo lo demás. Con esto hecho, nuestro app container ya tiene todo lo que necesita para cuando yo necesite acceder a la base de datos, pues directamente a través del repository, perdón, aquí, a través de este repository, acceder a todos esos métodos que hemos definido en el DAO y que hemos definido en la base de datos. Entonces, con esto hecho, ya digo, podríamos empezar ya a trabajar, pero hay que tener en cuenta también que acordarse que siempre que heredo de application, siempre que tengo una clase que representa mi aplicación, tengo que venirme al manifest y añadir dentro de la etiqueta application esta subetiqueta de aquí. Android name y darle el nombre de la misma clase que tengo aquí arriba. Eso es importante porque si no, directamente no va a saber cuál es la clase que representa la application. Él entiende que debería ser application si yo aquí no le indico nada, pero como estamos teniendo una clase que en realidad es la que queremos que represente application en vez de la por defecto, pues se va a volver un poco loco. Entonces hay que acordarse de poner esta pequeña propiedad aquí en la etiqueta application. Con esto hecho, podemos ya cerrar todo esto, de hecho voy a darle a Close All Tabs, y pasar ya a la capa de UI. La capa de UI aquí, fijaos que tenemos, bueno, aparte del tema de siempre y tal, tenemos ya un par de clases que no nos suenan tanto. El App View Model Provider, y dentro de la navegación tenemos un Navigation Destination, que ahora veremos lo que es, el nav host y unas cuantas screens. Esto podríamos haberlo organizado un poquito mejor, de hecho, bueno, en alguna versión más avanzada lo tengo organizado distinto, en vez de screens tengo una carpetita por cada pantalla, pero bueno, básicamente tenemos la pantalla de la lista y su view model, la pantalla de añadir y su view model, la pantalla de ver en detalle y su view model, y la pantalla de actualizar o editar y su view model. Por eso hay tantas clases que veis así, para tenerlo un poquito más organizado, pero bueno, podríamos haberlo organizado mejor en paquetes. Dicho esto, antes de meternos con cada uno de los viewModel y con los composables y todo esto, vamos a ver cómo está hecha la navegación.
La navegación está hecha en base a dos elementos. Ya hemos visto varias veces cómo definir las rutas a través de una enum class o una select class o cosas por el estilo. Y una opción que a lo mejor es quizás más factible y nos ayuda a meter más información y sobre todo trabajar con parámetros de una forma, o argumentos, como le queráis llamar, con la navegación de una forma un poquito más, segura, sencilla o también ampliable, no sé cómo definirlo, es a través de una interface. Entonces vamos a definir una interface Navigation Destination, que básicamente cada clase que sea un posible destino de la navegación, pues va a implementar o va a tener un objeto que implemente esta clase. ¿Qué ocurre? Fijaos que solo estoy definiendo dentro una val road, que es una string, es decir, la ruta. Pero yo aquí podría meter más cosas. Por ejemplo, si dependiendo de la pantalla en la que estoy, el título de la barra superior pues tiene un título distinto o es un archivo de recursos dentro del XML de strings o algo por el estilo, pues podríamos aquí meter una segunda variable, una segunda propiedad de esta interfaz para, a la hora de implementarlo, que cada uno tuviera la suya. Esto no quita, de hecho, que si necesitamos una ruta con argumentos en concreto, como veremos más adelante, podamos añadirle. Lo único que hace la interfaz es obligarnos a que al menos tengan una ruta. ¿Dónde vamos a utilizar esto? Pues esto lo vamos a utilizar en cada uno de los composables. Fijaos, por ejemplo, si yo me voy a la lista, cada composable, bueno, cada pantalla, cada screen, lo primero que tiene arriba de todo es un objeto que implementa Navigation Destination y por lo menos va a tener una override val route, una ruta, en este caso list. Pues yo a través de estas rutas que tengo definidas en todas las pantallas, dentro de mi navhost, lo que voy a tener es, como siempre, un navhost que recibe un navcontroller con su start destination, que en este caso es la list destination.route, que como veis es la que tengo definida aquí. Y a partir de ahí, pues todos los composables, igual que siempre, cada uno con lo que necesitan. Entonces vamos a ir viéndolos poco a poco. Vamos a empezar por la pantalla de la lista. Y la pantalla de la lista debéis pensar qué necesita, a dónde va a poder navegar y también vamos a empezar a pensar ya en qué necesita a nivel de estado. No voy a volver a poner el móvil para que la veáis, pero básicamente la pantalla de la lista pues tenemos esto, tenemos que tener nuestra lista de elementos y hacia dónde vamos a poder navegar. Vamos a poder navegar directamente a la pantalla de detalle si pulsamos sobre alguno de los elementos, pero claro, le vamos a tener que pasar desde qué producto vamos a ir a la pantalla de detalle. Lo mismo va a ocurrir con la de editar y por supuesto desde el Floating Action Button, desde el botón flotante, vamos a poder navegar hacia la pantalla de añadir, hacia la de un nuevo producto. Pues como veis, esos son los tres elementos que le estamos añadiendo aquí, los tres parámetros que le estamos pasando. Una lambda para navegar a add, una lambda para navegar a product details y una lambda para navegar a product update. Voy a ocultar el móvil porque no se está viendo, porque fijaos que la de navegar a detalle y la de navegar a editar, en la ruta le estamos pasando además de la ruta un barra it. Este barra it básicamente es el nombre del producto, la clave primaria para poder nosotros mostrar en detalle los datos de ese elemento en concreto o ir a editar ese producto en concreto, no simplemente navegar a editar y ya está, sino navegar a editar en concreto a una ruta. Luego desde añadir, como veis, creamos el composable y lo único que vamos a poder hacer es navegar hacia atrás. Directamente el botón cuando nosotros guardamos ya va a navegar hacia atrás también. Y luego desde editar y desde actualizar, bueno, ver en detalle, perdón, y actualizar, vamos a tener una cosa muy parecida. Tenemos una ruta, como siempre, y luego tenemos unos argumentos que los definimos dentro de una list of de nav arguments con el product name arg, que en este caso es de tipo string porque nuestra clave primaria pues es el nombre del producto. Si fuese un ID, pues seguramente esto sería un int type en vez de un string type, pero bueno. De todas formas, fijaos que luego a la hora de definir el composable tenemos navigate back en ambos podemos volver tanto de la pantalla de detalle como de la de editar a la pantalla anterior y también desde la de detalle vamos a poder navegar a la de editar. En ambos casos, por supuesto aquí también le vamos a pasar it para nosotros saber qué producto editar. Esto se está refiriendo porque si os fijáis en el móvil, cuando yo entraba en la pantalla de información, en la de detalle, tengo también un botoncito para editar este mismo producto que estoy viendo en detalle. Entonces si yo pulso aquí en editar, me lleva a la pantalla de editar y si yo desde aquí cancelo o voy para atrás, vuelvo a la pantalla de detalle. Y aquí sí que volvería a la de la lista general, pero obviamente si voy directo a la de editar y cancelo, vuelvo a la que tenía antes, por supuesto. Hay que tener en cuenta una cosa, que vamos a verla ahora también, que es que fijaos que yo en la navegación
no estoy pasando, aunque sí que le estoy diciendo que va a recibir un argumento, luego al composable como tal no se lo estoy pasando, ni se lo voy a pasar directamente luego en el composable al viewModel, sino que todo eso lo haremos desde el provider. Ya hablaremos de ello ahora. Antes de pasar con eso, simplemente, bueno, vamos a hablar mínimamente de la list screen. Fijaos que tenemos pues todas las lambdas que le llegan de navegación y la inicialización del viewModel. Esto va a ser igual en todas las pantallas, ¿vale? Nuestro composable principal va a utilizar el método viewModel, en este caso el que recibe una factory, para poder generar su viewModel, y ya sabéis que con este método viewModel, que es el que importamos de, por aquí debería de estar, aquí está, de Android Flycycle viewModel, Compose viewModel, este constructor de aquí ya se encarga él de, dependiendo del tipo de viewModel que yo le defino aquí, devolverme el viewModel correspondiente. Y lo bueno es que si estamos utilizando una factory, con esto nos vamos a asegurar de que solo exista esa única instancia del viewModel y que cada vez que recomponga el composable todo, no vuelva a inicializar los valores por defecto que nosotros definimos en list viewModel. Que en este caso, pues si nos vamos a list viewModel, vamos a ver que, fijaos que tenemos la lista de productos, un isLoading que, bueno, no lo estamos llegando a ver nunca porque carga directamente, y el total quantity y el total price, que son básicamente, pues si vemos en el móvil, estos valores de aquí abajo de la cantidad total y del precio total. No tienen nada más que eso. Entonces, eso es todo nuestro estado, pero fijaos que, claro, yo necesito como dependencia, cuando defino el viewModel, mi product repository. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo en mi viewModel de la lista? Bueno, pues básicamente en el viewModel de la lista lo que estoy haciendo es, tenemos una variable timeoutMillis que creo recordar que, no sé si dejamos de utilizarla. Sí, esto lo estaba utilizando en una versión anterior, no le hagáis mucho caso, básicamente porque antes utilizaba el state_in, pero al final lo cambié a un mutable state_of rápido para el list_ui state y punto. Pero bueno, ya lo explicaremos en otro momento. Esta variable al final es la que tenemos con todo el estado, como sabéis ya, de la lista. O sea, de la pantalla de la lista. Ahí tenemos la lista de productos, la cantidad total y el precio total. Como siempre, variable privada de mutable state flow de la list_ui state, y la variable pública es un state flow que viene de una variable copia como un state flow de la que sí que podemos escribir. En init, entonces, lo que hacemos, fijaos, en una viewModel scope launch, porque esto se va a hacer en una corrutina, llamar al product repository que estamos utilizando aquí como dependencia a get all products stream, y on each estamos convirtiendo cada producto, básicamente estamos metiendo cada producto en la lista de productos. Al final hacemos calculate totals, porque calculate totals es el método que básicamente, bueno, y colectamos por supuesto, pero calculate totals, vamos a verlo, lo que hace es, coge toda la lista de productos, tiene una variable quantity price que inicializa 0 y lo que hace es, por cada producto, a la cantidad le suma la cantidad de ese producto. Si yo tengo 2 unidades de pan, pues le suma 2. Luego una de leche, pues le suma 1. Y va así acumulando y metiendo toda la cantidad total. Y con el precio lo mismo. Multiplicamos el precio de ese producto por la cantidad de ese producto. De forma que al final, pues podemos actualizar directamente el precio total y la cantidad total de abajo del todo. Y esto no tiene mucho más. Luego, por supuesto, tenemos una suspend fun para hacer el delete product. Esto podríamos hacerlo así, podríamos de nuevo no hacerlo suspend aquí, pero quería que vierais ambas opciones. Esto sí que utiliza el viewModel scope. O podríamos aquí, en vez de hacer la suspend, hacer que estas tres líneas, bueno, más que nada esta línea principal de aquí, se ejecutase dentro de un viewModel scope launch, que es un entorno de una corrutina. ¿Por qué digo esto? Porque al hacerlo suspend fun aquí, al declararlo como una suspend fun aquí, yo luego en la lista, cuando utilice delete product, voy a necesitar un entorno de una corrutina, porque le estoy diciendo que esto es una función de tipo suspend. Como veis, básicamente esto lo único que hace es le llega un producto y llama al delete product del repositorio de room. Luego tenemos aquí un pequeño delay para que le dé tiempo a borrar y actualizar bien y tal, pero bueno, creo que ni haría falta. Y llamamos de nuevo a calculate totals. ¿Por qué llamamos de nuevo a calculate totals? Porque claro, si yo borro un producto, pues la cantidad total y el precio total pues ha cambiado y hay que volver a actualizarlo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿a qué me refiero yo con esto de que la suspend fun que tenemos aquí no esté en un viewModel scope? Si no está en un viewModel scope, esto no se está ejecutando por defecto en una corrutina, sino que estamos diciendo que esta función debe de ejecutarse luego en una corrutina. Pues fijaos que en list screen
bueno, además del típico scaffold, mi top-up bar y el floating action button, esto por supuesto, el botón es el que me va a llevar a añadir producto, entonces tengo aquí en el on-click navigate to add product, pero vamos ahora a lo que nos interesa, que es en el momento en el que yo hago on delete, vale, fijaos que yo aquí tengo, por supuesto, mi estado colectado de toda la pantalla y aquí abajo defino una columna y tenemos si el estado is loading, si está cargando, que muestre una circular progress bar, pero o sea, el típico iconito de, bueno, de carga que va dando vueltas, lo que pasa que no lo hemos visto porque carga muy rápido, ¿no? Y básicamente lo que hacemos aquí es, si no está loading, abrimos un val coroutine scope que es igual a remember coroutine scope. ¿Qué hace esto? Esto me da una coroutine scope para poder lanzar corrutinas desde los composables. Esto es lo que yo, si dentro del viewModel aquí hubiera hecho viewModel scope.launch, también podría ahorrármelo, pero bueno, quería que vierais ambas opciones. Fijaos que aquí entonces en el onDelete lo que hace esta lambda es coroutinescope.launch y ahora sí viewModel delete product y le pasa el producto. Es decir, yo aquí básicamente estoy recorriendo productos y por cada producto genero un product item, que es este que veis ahí del pan, que es una row que tiene las tres acciones para navegar a la pantalla de detalle, navegar a la pantalla de update y aquí es donde le estoy pasando el product name y la acción de onDelete. Vale, es todo lo que tenemos. Luego, bueno, podríamos ver cómo está hecho esto, pero básicamente pues es un texto, o sea, es un perdón, esto es la total row, es la de abajo de todo. El product item recibe todas estas lambdas y es una card con una row, tiene un poquito de elevación para que se vea así un poco más tal, pero no me voy a parar con detalles de los composables, de hacerlo más o menos bonito, porque no me parece lo interesante. Eso si queréis verlo, tenéis el código disponible en la descripción, en el GitHub, es público, o sea que no hay ningún problema. Y nada, básicamente lo que tenemos pues es un texto con el nombre del producto y luego un icono con cada acción, un icon button con cada una de las acciones. Bien, dicho esto, ¿qué ocurre con esta factoría de la que hablábamos antes? Porque ya digo que en el list screen no hay mucho más que ver. Tenemos el floating action button y en la bottom bar es donde tenemos la total row con la total quantity y el total price, es decir, con la cantidad total y el precio total, eso que estáis viendo ahí abajo en la barra inferior del teléfono. Pero ¿qué ocurre con esto que hablábamos antes de el viewModel y la viewModel factory? Voy a ocultar el teléfono de nuevo para enseñaros esto y es que fijaos que lo que decíamos, yo en el list viewModel tengo como dependencia el product repository, pero es que luego si abro el add viewModel, por supuesto también tengo como dependencia, bueno, aquí tengo más cosas que ahora las explicaremos, pero también tengo como dependencia el product repository. Si abro el viewModel de la pantalla de detalle, tengo también el product repository como dependencia y tengo un safe state handle, que esto va a ser el estado salvado o el estado guardado, por así decirlo, que me va a dar luego el product name para saber qué producto quiero mostrar en la pantalla de detalle. Esto mismo también lo tengo en la pantalla de update. En la de update tengo ambas dependencias, porque vuelvo a hacer luego lo mismo. Luego lo explicamos. Pues todo esto lo vamos a gestionar desde la misma factory. Para gestionarlo desde la misma factory, yo necesito, como veis, al pasarle aquí la factory, que venga de algún sitio. Ese sitio es el AppViewModel Provider. En ejemplos anteriores, como por ejemplo en el del Trivial, como yo solo tenía un único viewModel, esta factory yo la estaba definiendo dentro de del propio viewModel, pues aquí en un companion object también, normalmente, abajo de todo o donde fuera, y definía pues la inicialización de esa factory, le pasaba el app container e inicializaba todo lo que necesitara. ¿Qué pasa? Que como yo necesito hacer eso para cada uno de los viewModel, no tendría mucho sentido hacerlo aquí dentro porque es código repetitivo todo el rato. Entonces lo que hago es sacar eso a una clase fuera, que es el AppViewModelProvider que he definido aquí, y inicializar ahí los 4 viewModels y pasarle a cada uno de ellos las dependencias que necesiten. De hecho, si yo tuviera más viewModels y a lo mejor tuviese, pues yo que sé, alguna otra dependencia como algo de retrofit o algún data store o tal, pues podría ahí controlar qué dependencias le llegan a cada viewModel. Fijaos que lo que tenemos entonces pues es un objeto AppViewModelProvider que contiene un factory para crear instancias de viewModels. Esto nos sirve para crear instancias de viewModels que necesiten dependencias y en este caso el factory se encarga de crear instancias de listViewModel. Un provider es un objeto, como veis, que se encarga de proveer estas instancias y en este caso pues lo que tenemos es un object AppViewModelProvider
que define su val factory y que es igual a una viewModel factory. Todo esto, si os acordáis, en la aplicación de Trivial que veíamos anteriormente, es lo que hacíamos dentro del propio viewModel, del único viewModel que teníamos. Aquí, como tenemos 4, el initializer, que era donde inicializábamos cada uno de nuestros viewModel, lo tenemos 4 veces. ¿Por qué? Pues porque cada uno inicializa uno de los viewModel. En este primer caso, pues tenemos el isViewModel y le estamos pasando el repository. ¿De dónde estamos sacando este repository? Fijaos que viene de AppContainer, pero viene de lista compra app. ¿Qué es esta lista compra app? Pues esta lista compra app es esta extension function que hemos creado de creation extras, que viene de esta línea de aquí, que os sonará seguramente porque la hemos visto también en el ejemplo anterior que os comentaba antes, pero básicamente esto, como veis, devuelve una lista compra application y en concreto coge con this viewModelProvider.AndroidViewModelFactory.ApplicationKey, es decir, lo trae todo de las clases por defecto de Android y en concreto accede a la constante ApplicationKey, lo devuelve como una lista compra application. Entonces, a través de este método nosotros podemos acceder a esta clase que utilizábamos aquí para definir nuestra aplicación, para representar nuestra aplicación, que es la clase que contiene nuestro contenedor de dependencias, el AppContainer. Entonces en el provider yo defino todo esto simplemente para poder aquí hacer de forma mucho más sencilla, porque si no tendría que duplicar toda esta lista, o sea, toda esta línea de aquí tendría que tenerla 4 veces ahí, y es mucho más fácil hacer lista compra app.appcontainer.productRepository. Fijaos que todos los demás, el de añadir es exactamente igual, y luego el de detalle y el de actualizar llevan exactamente el mismo repository, solo que además le pasamos this.createSafe state handle, es decir, estamos creando ese estado guardado, ese estado salvado con básicamente el argumento, el parámetro que necesita para saber cuál es el producto en concreto de la base de datos que quiere ver en detalle o que quiere actualizar, es decir, la clave primaria, básicamente es lo que le estamos pasando. En este caso es el nombre del producto, pero si fuese un ID, pues podríamos pasarle el ID también, pero aquí no cambiaría nada, eso cambiaría donde nosotros definimos qué es lo que le pasamos o cómo se llama. Bien, vamos a, bueno, la lista screen estaba más o menos vista, hemos visto casi todo lo interesante de aquí del viewModel. Vamos a ver un par de cosas interesantes también del ADD. Fijaos que, bueno, volviendo al Navigation Destination y todo esto, mi Product ADD Screen también define un ADD Destination con una ruta exactamente igual. Voy a cerrar la preview que no nos interesa. Y básicamente tenemos, para poder navegar hacia atrás, la misma inicialización de un viewModel, solo que aquí, obviamente, de tipo Product ADD. Y luego, bueno, tenemos un contexto y un Remember Coroutine Scope. ¿Por qué? Porque la función de añadir también la hemos declarado como una suspend func. Fijaos que, ¿qué tenemos aquí? La top-up bar de nuevo, con el navigation icon para volver para atrás, y aquí empezamos con el add product form. Este add product form le estamos pasando el add UI state, que ahora veremos lo que es, y le estamos pasando una función onValueChange directamente. ¿Por qué estamos haciendo esto? Vamos a recordar en el teléfono cómo era el añadir. En el añadir yo tengo una string en el estado para el producto, otra para la cantidad y otra para el precio. Todas strings. Esto es importante. Obviamente, esto es un text field, entonces aunque la cantidad sea un entero y el precio sea un double y yo sepa que es así, ya he definido luego en los composables que el teclado que me muestre sea el numérico, pero fijaos que cuando yo tecleo aquí y cambio, introduzco un producto, de momento el botón está desactivado, esto también lo controlaremos a través del estado, ¿vale? Esto también es parte del estado, y en el momento en el que le pongo una cantidad y el precio, como por defecto ya tengo un precio, pero bueno, se lo podría cambiar, fijaos que si yo lo borro se desactiva el botón, pero si le doy un precio ya me deja meterlo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué necesito yo este update UI state que tengo aquí? Bueno, lo que estamos haciendo, que lo veremos ahora, es básicamente tratar todo lo que es el producto como si fueran todo strings. Me voy a crear una nueva clase dentro del propio ADD que se va a llamar Product Details para básicamente representar todo mi modelo de datos, todo mi producto con su nombre, su cantidad y su precio a través de strings, simplemente para trabajar más fácil con ellos en el propio formulario, ¿vale? Fijaos que además, bueno, tenemos una pequeña pijadita de cuando pulsamos que borre lo que tenga y tal, pero bueno, eso lo iremos viendo. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Bueno, pues me refiero a lo siguiente. Fijaos en el viewModel de ADD. El viewModel de ADD empieza a definirse aquí, en la línea 73.
hereda de viewModel, o sea, perdón, es de tipo viewModel, como vemos ahí, tiene como dependencia el repositorio, igual que todo lo demás, pero antes de eso, tengo aquí una serie de cosas definidas. Lo primero es, tengo mi product add UI state, que tiene dos únicas variables. Una variable product details, de tipo product details, y isSaveButtonEnable. Este isSaveButtonEnable básicamente es el booleano que se encarga de activar o desactivar el botón para poder añadir un nuevo producto o no. Ahora bien, ¿qué ocurre con esto? Lo que ocurre es que, ¿qué es product details? Pues como os decía, es este data class que tenemos aquí, que tiene los tres atributos, pero de tipo string. Estos tres atributos de tipo string son los mismos. ¿Qué ocurre? Que como son text fields que tienen que trabajar con string y el precio y la cantidad no son strings, pues en vez de estar todo el rato convirtiendo a string y luego volviendo a convertir a double o tal, pues me he hecho simplemente un data class con una función que directamente puedo convertir de product details con esta extension function a un producto normal, que básicamente lo que hace es tu double or null y tu int or null. Y en caso de que sea un nulo, pues le pasan los valores 1 y 1, por tener un valor por defecto. Hemos hecho también el proceso inverso, por supuesto. Bueno, aquí tenemos el formatted price, solo que al final no lo estamos utilizando. Que básicamente la idea era utilizarlo para, bueno, para darle un máximo de decimales, ¿no? Pero bueno. Y aquí tenemos el proceso inverso, de producto a product details. ¿Por qué querría el proceso inverso? Bueno, pues obviamente para, lo voy a utilizar, creo que no en el añadir, bueno, no me acuerdo ahora, pero desde luego en editar sí que lo voy a utilizar, porque a mí lo que me va a llegar de la base de datos en editar sigue siendo un objeto producto. Y yo para poder reutilizar todo este método de no estar yendo dato por dato, sino poder actualizarlos todos de una y así, voy a necesitar también convertir de un producto a un product details. Con todo esto hecho, fijaos que ahora lo que tenemos aquí es mi variable, como siempre, de lo que es la pantalla. En este caso hemos optado por la opción de hacer una var con el private set, como table state of, de ese estado que definíamos arriba. Y básicamente tenemos el método updateUIState. Y este updateUIState le llega un product details. Entonces, como le llega un product details, yo directamente puedo modificar independientemente cualquiera de los tres campos, y cualquiera de los tres campos que modifique, modifica directamente la UI. O sea, el estado de la UI. Entonces ya se recompone directamente. Y luego en el SaveProduct lo que tenemos es, de nuevo, una suspend_fun que va a devolver true en caso de que el input esté validado. Fijaos que valida el input que tenga en el estado en product details. Este input aquí solo estamos validando que el nombre no esté vacío ni sea blanco, o sea, que no sean solo espacios. Y con el precio y la cantidad lo mismo. Podríamos también comprobar que el precio y la cantidad fueran números, que fueran números válidos, que estuvieran dentro pues de unos rangos concretos, pero también tendríamos que darle feedback al usuario y tal, pero bueno, no nos hemos metido con tanta parafernalia, pero podría ser que nos hiciera falta. Y esta función básicamente es la que se encarga de, si esto está correcto, si el validateInput está correcto, esto va a devolver true o false, y este booleano básicamente es el que se va a encargar de poder habilitar o deshabilitar el botón de guardado, vaya, el botón de OK, de confirmación. En caso de que esto sea correcto, lo que vamos a hacer es llamar a el insert product del DAO. Entonces directamente vamos a poder insertar y vamos a devolver true en caso de que se haya insertado. Vamos a capturar aquí la SQLite constraint exception, pues por si acaso, lo que digo básicamente que el producto ya estuviera, ¿vale? Pues yo obviamente no voy a poder añadir. Si yo vuelvo aquí para atrás, fijaos que ya voy a volver a mostrar el teléfono. Si yo ya tengo el pan, yo cuando añado aquí, si introduzco pan de nuevo, aunque sean cantidades válidas o lo que sea, cuando yo le doy a añadir, el producto ya existe. Y esto lo estamos controlando gracias a que esto me devuelve false, ¿no? Es básicamente la única constraint que estamos teniendo en cuenta. Bien, vamos a volver a ocultar esto y vamos a seguir hablando del tema del producto de viewModel. Y me voy a quedar con la parte del update UI state. Ya digo, esto no es completamente necesario. Podríamos tener una función para modificar solo el nombre, otra función para modificar el precio y otra función para modificar la cantidad, como hacíamos habitualmente, pero con este pequeño detalle del data class, que son todo strings y que representan el producto o los detalles del producto, nos estamos ahorrando el triplicar esas funciones. Y ya digo, aquí tenemos un formulario con 3 datos, pero imaginaos que fuesen 10, ¿no? Pues tendríamos una función para cada uno, que luego tendríamos que estar pasándole una cosa y la otra y tal, pero bueno, con esto nos queda de una forma mucho más sencilla. La única diferencia es que aquí hay que pasarle la lambda de esta forma.
porque básicamente le vamos a pasar viewModel update UIState y dice el operador ... se utiliza para referenciar a una función. En este caso se está referenciando la función update UIState del viewModel y esto se hace porque la función se ejecuta cada vez que se modifique un valor del campo del formulario. ¿Cómo estamos utilizando luego todo esto? Bueno, ya veis que en un ADD también volvemos a tener la coroutine scope y tenemos el if SaveProduct, es decir, si esto me devuelve true, es que se ha podido guardar, hacemos navigate back. En caso contrario, lanzamos el toast este que os mostraba de el producto ya existe, con el punto .show y todo esto. Ahora bien, ¿cómo funciona entonces este onProductValueChange? Pues fijaos que yo tengo el Focus Manager, esto ya lo explicamos en un vídeo anterior, lo del Focus Manager básicamente es para cuando yo hago clic en alguno de los text fields del formulario que vacíe el texto y si ya había texto el usuario no tenga que borrar para volverlo a escribir y todo esto, pero bueno, no me voy a centrar en eso ahora que es ya de un vídeo anterior. Básicamente lo que estamos haciendo con esto aquí ahora es en el onValueChange de cada uno de los text fields, fijaos que aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro y en todos llamamos al mismo método, a onProductValueChange. De hecho, lo estamos llamando también para lo del focus y todo esto, pero ya digo, eso lo voy a dejar un poco de lado ahora. Lo que nos interesa es cómo cambio el estado en concreto de esa variable. Pues llamo a un product value change y estoy llamando a product add UIState, product details, que es, os recuerdo, esta variable de aquí, de mi estado, punto copy y le paso aquí sí la parte del objeto product details que queremos que cambie. En este caso es el nombre, en este caso es la cantidad y en este caso es el precio. Y no tiene nada más. Luego, por supuesto, el típico botón aquí en ADD que básicamente tenemos que va a estar enable si la variable isAveButtonEnable está enable o no, que esta es la que cambia directamente cada vez que nosotros aquí, pues básicamente comprobamos si después de actualizar el UIState cambiamos el product detail, pues llamamos a validate input también para básicamente poner el isAveButtonEnable a true o a false. Y así es como funciona, no tiene mucho más. Vamos entonces con la última parte, que es la de editar y la de detalle. Me voy a centrar en la de detalle porque la de editar la vamos a ver muy rápidamente, que ya veis que lo que es el formulario, estoy en el update UI screen ahora, es muy parecido, o sea, de hecho el formulario es casi exactamente el mismo, lo que cambia, de hecho podríamos haberlo reutilizado un poquito más, pero bueno, lo que cambia, como veis, ya veis que las funciones son las mismas y tal, lo único que cambia es la acción que realizamos. La acción que realizamos al final es editar, esto ya digo, podríamos refactorizar un poquito y utilizar seguramente el mismo formulario, el mismo composable, pero pasándole la otra acción en vez de en onEdit, o sea, en vez de onAdd pasarle onEdit y ya estaría, pero bueno. Obviamente aquí el scaffold y todo es bastante igual, la única diferencia es que el viewModel que estamos utilizando es el de update, y el update lo que sí que tiene es que tiene un detallito a más que también tiene el de detalle, que es esta línea de aquí. ¿Qué hace? Bueno, por supuesto, la suspend fund para actualizar y el update UIState igual que teníamos en el otro. Todo esto, como veis, el validate input, el update y tal, es exactamente igual que en la acción de añadir, en el viewModel de añadir. Lo que pasa que para update. ¿Qué es lo que cambia aquí? Lo que cambia aquí es que yo, por supuesto, en mi product details, lo que tengo es unos detalles de un producto que me vienen ya de base de datos. ¿Cómo los traigo? Bueno, pues en init hago un val product name y aquí es donde llamo a mi SaveStateHandle, a mi estado guardado, con el get de tipo string, porque me va a devolver un string el argumento, y que si me viene a nulo venga vacío, pero no debería venirme a nulo nunca. Le paso el product name, que es como lo hemos definido. Esto básicamente está definido aquí. Fijaos que aquí mi product update destination, que implementa destination, además de la ruta que tiene que tener override sí o sí, tiene también una route with args, que aquí es donde definimos cómo va a ser la ruta con argumentos. Le hemos llamado product name y este product name es el nombre del argumento, que es el que luego leemos aquí. ¿Dónde venía definido todo esto? Bueno, pues esto venía, si os acordáis, en el appNavHost. Básicamente estamos accediendo aquí, en vez de a la ruta normal, a la route with args, a la ruta con argumentos. Por eso, cuando accedemos a él, le tenemos que pasar update destination.route barra it. Este barra it es lo que estamos definiendo en el update screen aquí. Y como os digo, todos esos datos que inicializamos en el viewModel los cargamos aquí. Esto me devuelve la string del nombre del producto, que es mi clave primaria, y con esa clave primaria yo ya puedo hacer val product details, va a ser igual a
product_repository.getProductStream o el getProduct, ¿vale? Pasándole el product name que he recibido de los argumentos con un filter not null por si acaso, por si no existiera, y un map que lo mapea a product details. ¿Por qué? Porque os recuerdo que lo que me devuelve getProductStream es un flow de objeto producto, no product details. Entonces, sí o sí voy a tener que llamar a la extension function toProductDetails. Una vez hecho esto, simplemente abro un viewModel_scope y colecto el valor de ese flow, porque esto era un flow, os recuerdo, y actualizo mi UI state. Esto mismo que estoy haciendo aquí, que no cambia nada, es lo mismo que se hace en la pantalla de detalle. Por eso digo que tampoco iba a meterme en... Pues, son bastante parecidas. La diferencia es que la pantalla de detalle pues, también tiene su viewModel y en el Details Product Form, en lugar de tener text fields, tenemos text porque solo muestran los datos, no los podemos editar. Y tenemos tanto el botón de cancelar para volver para atrás como el botón de ir a editar para ir a la pantalla de update. Obviamente en este viewModel tenemos también el data class con el product details, no tenemos ya ninguna otra cosa en el estado de este viewModel y básicamente lo que hacemos es crear nuestra variable del UI state de la pantalla de detalle y lo mismo, el product name, state handle, get string, product name y va el product details llamando al repositorio getProductStream, pasándole el product name y lo mismo, filtrando not nulo y mapeando a product details para poder mostrarlo todo como strings y ya no nos matamos en convertir el double ni el entero a strings como decíamos. De nuevo, colectamos y punto. Tenemos aquí la función de update UI state, pero realmente no la estamos ni utilizando aquí como tal. Y poco más, con esto tendríamos todo. Entonces, sí que sé que es un ejemplo un poquito más complejo de los que estamos habituados, un poquito más largo, pero porque también ya tenemos una señora aplicación que, pues eso, podemos añadir productos, podemos editarlos, verlos en detalle, es decir, tenemos ya 4 pantallitas, o sea, 1, 2, 3 y 4, podemos borrar. Estaría bien añadirle al borrado el que no borre directamente, sino que me saque el típico cuadradito de aviso de, o sea, el alert dialog de, oye, ¿estás seguro de que quieres borrar? Tal. Eso estaría bien, pero bueno, ya veis que se pueden añadir en el momento en el que yo le doy valores, pues ahí me los añade, ¿no? Que si yo intento añadir con los mismos datos, me lo controla, entonces si le cambio los datos, me los añade bien, todo lo está calculando bien, todo funciona fluido, perfectamente, recompone sin ningún problema, edita, podemos volver, se actualiza todo y todo funciona perfectamente y además ahora tenemos esa persistencia de datos, que si yo vuelvo a buscar la lista compra persistente, pues ahí está. Sobreviven, digamos, los datos a distintas ejecuciones del código y a distintas fases de la aplicación. Y con esto tendríamos ya visto un ejemplo de room completo con su App Model Provider, con su navegación con argumentos, implementando room desde cero. Y nada, espero que os haya sido de provecho y a ver si vemos algún ejemplito más.